Hola, bienvenidos a este mensaje del pastor Juan Varillaro de la Iglesia Reparador de Portillos Mexicali. Oramos que Dios use grandemente su palabra para bendecir y transformar su vida. Ahora comenzará el pastor Juan. Bienvenido al estudio de hoy. Soy el pastor Juan de la Iglesia Reparador de Portillos Mexicali, aquí en la colonia Riviera Campestre. Vamos a orar y empezamos. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Enséñanos en esta noche. Amén. Bueno, si has estado con nosotros, ya entramos en una historia de un centurión, Cornelio, que este Cornelio en su casa estaba orando. Habíamos hablado de que aunque hacía oraciones, era un hombre aparentemente justo, pero él no había tenido la salvación, entonces no había conocido a Dios, nada más hacía como actos religiosos, como muchas personas van a la iglesia, leen sus Biblias, hasta hacen oraciones a un Dios que no conocen. Entonces ya él un día estaba orando, miró una visión, un ángel que le dijo, manda a tal casa por uno que se llama Pedro y tráelo, tiene un mensaje. Entonces él había mandado 3 hombres. Pedro, si se acuerda, mientras que estos 3 hombres estaban en camino, mandado por Cornelio, el centurión, el soldado, Pedro se va arriba en el segundo piso, está orando. Y Pedro, mientras que él estaba orando, él miró algo como una sábana de 4 puntas y bajado del cielo con animales inmundos y escuchando la voz de Dios diciendo, mate, come. Y lo hizo 3 veces, lo bajó 3 veces. ¿Por qué? Porque ahorita vienen 3 hombres inmundos. Y él dijo, no, yo no mato, yo no como estos animales, porque jamás he comido algo según la ley, ciertos animales que ellos no podían comer. Y él dijo, jamás lo he hecho, no. Porque Pedro, como es un judío, Dios tocó su vida, pero él cree que la salvación, él creía, era nada más para los judíos. Que los que no eran judíos, los judíos creían comer en perros, que Dios los había rechazado. Entonces hay muchas cosas que vemos de Pedro, que era un judío, no nada más un pescador, que como tomando cervezas y uno que, vamos, no, era un judío viviendo según la ley, un hombre piadoso. Entonces, si empezamos en Hechos 10:14. Entonces Pedro dijo, Señor, después que esta voz con estos cuadrúpedos y terrestres y reptiles y aves del cielo inmundos, había dicho, levántate Pedro, mate y come, en verso 14, Hechos 10:14. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras que Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, entonces él ya la visión pasó y está, ¿qué fue esto? ¿Qué es esto? ¿Qué significado esto? Lo que Dios limpió, ¿no crees que es común o sucio? Y en esto, mientras que está pensando, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba ahí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro, porque esta era la casa de Simón, un curtidor.
Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes ir con ellos porque yo los he enviado. Entonces, normalmente, 3 hombres inmundos que no son judíos de Roma, no los hubiera recibido en su casa, ni los hubiera recibido. Pero Dios le dio una visión, preparó a Pedro, y ya vienen estos 3 hombres. Esta cosa bajó 3 veces, 3 hombres. Y ahora, entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscan, porque el Espíritu Santo le habló. ¿Cuál es la causa por la que han venido? Ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, Cornelio, buscando de Dios mirando su corazón, entonces dice, ¿sabes qué? Tiene que escuchar este mensaje. Y Dios acomodó todo así, mientras que Cornelio está orando, mandó el mensaje, mandó sus hombres caminando hacia este lugar. A la misma vez, antes de llegar y llegando estos enviados por Cornelio, Pedro sube, tiene hambre, y mientras que, mira, coincidencia, tiene hambre, entonces está pensando de comida, y en esto ya Dios le manda una visión de comida. Aquí está, comida sucia, inmundo, prohibido según la ley, la palabra de Dios que Pedro tenía en él. Era judío. Entonces dijo, no, yo no voy. Y Dios le habla, no llames limpio lo que yo he llamado limpio. Entonces en esto ya vienen los hombres y el Espíritu dice, recíbelos. Y ya toda la visión empieza a hacerse claro. Pero todavía no muy claro, porque todavía hay otra parte. Entonces dice que nos ha venido a ti de Cornelio para oír tus palabras. ¿Cuál palabras? Las palabras de la salvación, que tiene que recibir lo que Jesús hizo en la cruz. Entonces, habiéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Entonces, Pedro tomó testigos con él, judíos, porque ya va ahora con incrédulos, los de Roma, gente sucia, que no tenía permiso de Dios según ni de tocar, de sin ser inmundo. Y todavía él no sabe todo el motivo, nada más de que este hombre tiene una visión de llamar a Pedro, entonces Pedro va con ellos. Pero Cornelio no sabe todavía por qué, ni Pedro. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Un punto muy importante. ¿Sabes qué? El único que podemos adorar es el Señor Jesús, Dios mismo. Pedro, rápido, y según el linaje de Pedro, que no es cierto, muchos hombres le adoran, lo alaban y lo tienen como un Dios, y este es pecado. Ningún hombre, ningún santo, ni María, ni nadie podemos adorar
exaltar y creer y clamar a Él, el creador de todos, Jesús, Dios mismo. Entonces Pedro lo levantó y dijo, hey, yo soy hombre como tú, ¿qué estás haciendo? Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo, ustedes saben Pedro está hablando, ustedes saben a los que están en la casa de Cornelio, cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Esto es abominable a mí, yo no lo haría. Yo soy un santo, por decir, yo estoy apartado del pueblo de Dios, pero el pueblo de Dios había mal entendido lo que es ser el pueblo de Dios. Pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar, así que pregunto, ¿por qué causa me han hecho venir? No sabe todavía. Ahora, este mismo Pedro cayó otra vez en este pecado de estar separado y juzgar pensando por una cierta raza está sucio el mundo, que los únicos salvos o santos o pueblo de Dios son los judíos. Luego vamos a ver, siguiendo de estudiar este libro, llega un punto que unos muy importantes judíos de su religión, líderes, llegaron y Pedro apartó de los que no eran judíos. Y Pablo dice que le regañó a él y Bernabé a su cara, porque Bernabé también fue arrastrado en su cultura. Hay muchos que salen de una religión, una cultura, una creencia falsa, y luego, ¿qué? El drogadicto se cae y va a su droga. El borracho tropieza en su pecado otra vez, va a su alcohol. El religioso muchas veces se cae y se siente seguro en su pecado, que es su religión, y devuelva a su religión. Así hizo Pedro. Hay mucha gente religiosa aún. Yo me acuerdo cuando llegué aquí a esta colonia Rivera Campestre y yo empecé a evangelizar casa por casa, toda la colonia. Hay como 1,100 casas. Y iba casa por casa, cada calle. Cuando llegamos, yo miré una iglesia, la iglesia católica, casi no tenía gente. Pero yo iba casa a casa diciendo que eran pecadores y que Dios vino a salvar a los pecadores. Y un ratito, yendo a las calles, miré de repente que toda la iglesia católica se llenó con la gente como, ¡ay, qué! Y en lugar de correr a Dios, fueron a su religión, a su costumbre, a su ídolo, a lo que tú quieras nombrar. Pero luego muchos de ellos ya han recibido al Señor. Sea como sea, Pedro tropezó y regresó también a su religión. La religión, mi cultura, mi costumbre no me puede salvar. Jesús que vino y murió en una cruz, Él me puede salvar. Entonces, seguimos en la historia. Entonces, ustedes saben cuán, en verso 28, abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar, así que pregunto, ¿por qué causa me ha hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días, que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída,
y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Entonces Cornelio está diciendo lo que el ángel le dijo, que yo mandé, como él me dijo, para hablar con nosotros. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. En otras palabras, Pedro, háblanos, aquí estamos. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que, y la verdad no hace acepción de personas, el que no tiene Jesús va a entrar en el infierno, y el que no tiene Jesús tiene Jesús va a ir con Dios. Entonces no hace acepción ni entre griego, no griego, judío, pecador, el que no es. Todos los que reciben van a ser salvos, y todos los que no reciben, quien sea, no van a ser salvos. No, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel. Entonces la salvación vino por Jesús, un israelita, anunciando el evangelio de paz por medio de Jesús el Cristo, este Señor de todos, el que vino y pagó el evangelio de paz, que el hombre puede recibir perdón de sus pecados, el perdón, y estar en paz con Dios. Ustedes saben lo que se divulgó por toda Judea, la muerte de él en la cruz, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos, cumpliendo la Escritura, los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, y quien mataron colgándole en un madero. El plan de salvación murió en una cruz. A este Jesús levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo. Entonces ya fue crucificado y resucitó, el plan de salvación. Entonces Él se manifestó no a todos, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Y Dios mandó, aquí es, que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio los profetas, con cura, que Él vino sanando, levantando, resucitando, que Él es el Mesías, según la Escritura del Antiguo Testamento que ellos tenían. Que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Me encanta esto, mientras aún hablaba ni terminó su predicación, Pedro, estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. A los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua de ser bautizado para que no sean bautizados estos que han ya recibido la salvación del Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos
días. Bueno, hay mucho aquí, mi tiempo es cortito, pero entonces Pedro ya empezó a predicar. Empezó a hablarles el plan de salvación, que ustedes saben que este Jesús, que fue crucificado, pero resucitó y apareció a nosotros, es, según la Escritura, el Mesías. Mientras que estaba hablando, acuérdense el día de Pentecostés, los judíos, cuando vino fuego sobre los judíos, empezaron a hablar en otros idiomas. Bueno, con los no judíos ahora, vino el Espíritu Santo sobre ellos y algunos empezaron a hablar en lenguas y a profetizar, y ellos, los judíos que estaban con Pedro, estaban atónitos, estaban como, ¿qué pasa? ¿Dios va a salvar los no judíos? Y dijo, bueno, Dios decide, si Dios los salvó, ya salvos, hay que bautizarlos. La salvación no viene en el bautismo. Ya uno bautizado como bebé no es salvo. Tiene que tomar una decisión, recibir primero la salvación. Entonces ya siendo salvos, y el bautismo no es necesario para ser salvos. El bautismo es un paso de obediencia. Soy salvo, ahora quiero obedecer en el bautismo. Y yo decido de tomar este paso y me bautizan en agua. Ellos habían ya recibido el Espíritu Santo. Y otro asunto aquí, mandó bautizarlos. Vamos a leer otra vez en verso 45. Los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Este don del Espíritu Santo todavía es válido, existe, o hay lenguas y todo esto, sí. Aún en 1 Corintios, Pablo estaba dando instrucciones de cómo usar los dones de hablar en lenguas. Entonces, Dios cuando me salvó me dio el don de lenguas. Manejando mi carro empecé a hablar en otro idioma. Y del otro dice que los bautizó en el nombre de Jesús. Bueno, en el nombre de Jesús no es que el bautismo, algunos enseñan, tiene que ser nada más en el nombre de Jesús. Jesús es el mismo Padre, Espíritu y Hijo. Pero el mandamiento, cuando dice fueron bautizados en el nombre de Jesús, fueron bautizados según el mandamiento de Jesús. Entonces Jesús dijo, bautizándolos en Mateo 28, en el nombre del Padre, Hijo, el Espíritu Santo. Pero no es una fórmula de que tiene que hacerlo esta forma para ser salvo. No, son salvos. Es la obediencia, que la persona decide tomar la obediencia. Si los bautizas en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, Hijo, el Espíritu Santo, es lo mismo. No es la fórmula de salvarlos, es el paso de la obediencia. Pero Jesús sí dijo, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo, del Espíritu Santo. Entonces así lo hacemos. Y no es si cabeza o atrás o cómo lo hace, o estás en agua muy hondo y te bajas. No, otra vez, la salvación viene cuando alguien cree, es salvo. Y el bautismo toma el paso de obediencia. Vamos a orar. Y no te esclavices en métodos, sino en corazones. Y en la palabra de Dios lo que dice, si tú crees en Él, serás salvo. Cree en Él y muestra la salvación, empieza a tomar los pasos de obediencia en tu vida. Vamos a orar. Y si no eres salvo, ores conmigo. Recíbelo, Él te ama. Vamos a orar. Señor Jesús, te pido que me perdones mis pecados. Yo te recibo como mi Señor y Salvador. Entra en mi vida, sálvame. Gracias, Señor Jesús. Amén.
Y Dios les bendiga a todos. Acuérdense, están invitados los servicios domingos y miércoles aquí en la colonia Rivera Campestre. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Gracias por habernos acompañado. Le invitamos a disfrutar nuestro siguiente estudio en la próxima semana con el pastor Juan Varillaro. Muy buenas tardes. Quiero presentarles Coco. ¡Hola! Yo creo a lo mejor muchos de ustedes le conocen. Sí. Ya, tenemos un programa, ¿cómo se llama? Se llama Club Saetas. Club Saetas, y estamos en este canal los domingos. ¿A qué hora? A las 12. Ok, muy bien. A las 12 los domingos, Club Saetas, para ver este programa para toda la familia. Están invitados. Dios los bendiga.